Bueno, pues ya estamos aquí y creo que tenemos ya conexión, de hecho, con el máximo responsable de Ciudadanos, con el señor Albert Rivera. Creo que le tenemos por ahí, en unos momentos va a empezar a hablar. Os voy a pedir una primera valoración. Vamos a seguir hablando, lógicamente, con Albert Rivera de esos resultados, de lo que ha ocurrido. Creo que ya está escrutado el 60-70%, es decir, que ya va a ser muy difícil que veamos moverse ese resultado. Volvería a ganar, es decir, renovaría su mandato, lo decía Alexis Tsipras, por otros 4 años. El grupo de Syriza lo está celebrando la gente de Podemos. Pero os voy a pedir que vayamos también yendo al tema de lo que está ocurriendo precisamente en Cataluña con ese proceso separatista, el 27S. De hecho, tenemos en una semanita clavada la votación en la cual un grupo de partidos más lo que ellos llaman asociaciones, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil catalana, dicen, se presentan con eso de Juntos por el Sí y están pidiendo directamente el respaldo para declarar la ruptura de la unidad de España. Creo que tenemos por ahí a Albert Rivera. Albert, no sé si estás ya por ahí. Muy buenas noches. A ver si tenemos ya conexión con don Albert Rivera. Bueno, en cuanto la tenga... Ahí te veo. Albert, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches. Vamos a tener un poquito, porque es una conexión a través de teléfono móvil, de mochila. Buenas noches, Carlos. Efectivamente, lo que estamos viendo, Albert, entonces vamos a tener un poquito de retardo en la contestación. Así que os pido a todos, por favor, si queréis, lanzad la pregunta, yo se la reboto a Albert Rivera y así vamos agilizando los tiempos. Albert, te pido una primera valoración. Estamos viendo todavía y recibiendo esos resultados de Grecia y hemos visto que los primeros que se han lanzado ya a celebrarlo ha sido la Plana Mayor, Pablo Iglesias, Errejón, etcétera, etcétera. ¿Tú consideras que realmente de lo que ha pasado en Grecia, hemos visto un corralito, hemos visto caer esa economía, hemos visto que el mismo partido que decía que iba a arrodillar Europa, ahora resulta, y después de arrodillarse él y arrodillar a toda Grecia, dice que él es el que ha ganado y se le vuelve a votar? ¿Cuál puede ser la traducción a España, al ver precisamente de esos resultados que hemos visto en Grecia? Bueno, yo lo primero que creo es que no hay nada que celebrar en Grecia. Es decir, un país arruinado, en quiebra, rescatado tantas veces con el dinero de los demás europeos. Yo no sé qué celebran, porque yo creo que la situación es muy delicada y a mí lo que me preocupa es que el sufrimiento de los compatriotas griegos, que también son europeos, pues se vea con tantísima ilusión, ¿no? Yo lo que veo es que estamos en una situación muy delicada, ha habido un corralito, efectivamente, y en España yo creo que es una equivocación hacer lecturas nacionales, es decir, porque ni Grecia es España, ni tampoco es verdad que la situación económica griega es exactamente la española, pero sí que hay para mí dos lecciones. Una, que la vieja política, el PASOK y Nueva Democracia, el PP y el PSOE, digamos, griegos, los compañeros de viaje en Europa del PP y el PSOE, llevaron a Grecia al colapso de la corrupción, de la partitocracia, de la burocracia, de la deuda. Y luego llegó un partido con promesas incumplibles, con populismo, y ha visto pues que las reglas de juego son las que son y que no hay mucho que prometer fuera del marco europeo. Así que yo creo que la lección es, está bien que queramos un cambio, pero cuidado con los cambios que no sean populistas, sino que podamos proponer cosas reales y mejorar, evolucionar, hacer mejor las cosas, pero no romper el país o ir a populismos que no llevan a ningún sitio. Albert, vamos a ir a otro sitio donde yo creo que también podríamos hablar de populismo. ¿Qué es lo que puede ocurrir el 27S? Es decir, justo una semana a partir de este momento en Cataluña con esa votación, una serie de listas, se está hablando de las CUP, se está hablando también de eso que se ha conformado como Juntos por el Sí, donde está la gente de RC, está la gente de Convergencia Democrática de Cataluña y directamente están pidiendo romper con España. Veíamos esta semana una serie de noticias tremendas, yo creo, si se analizasen de verdad. Lo que yo no sé es si estos partidos los analizan de verdad y si sus votantes los analizan con la repercusión que tienen. Anunciar la Caixa y anunciar el Banco Sabadell que si continúan, si rompen con España, se van a tener que marchar. La patronal del sector de telecomunicaciones decir exactamente lo mismo. Esto va a afectar directamente al empleo y ahí va a ser muy difícil continuar. La gran industria decir exactamente lo mismo. Y sin embargo, los mensajes que observamos por parte de los independentistas son: esto no pasa nada, esto no va a ocurrir. La propia Unión Europea les decía: señores, se pongan como se pongan, si ustedes se van de España, ustedes se van de la Unión Europea. ¿Cómo puede ser que no se estén valorando estos mensajes, Albert? Bueno, lo primero que quiero ser es optimista. Y alguno dirá, uy, qué idealista. No. La verdad es que Artur Mas iba a sacar mayoría absoluta en la última encuesta que se publicaba antes de empezar la campaña en 2012. Convergencia y Unió le daban 71 escaños, sacó 50 porque participó mucha más gente de la esperada y fue a la calle y fue a votar mucho voto oculto que acabó pues triplicando resultados de Ciudadanos o no bajando tanto otros partidos. Eso es lo primero. Por lo tanto, el partido, estamos en la media parte, falta toda la meta de campaña. Yo soy optimista porque, claro, yo también hablo por
Ciudadanos, que está creciendo y creciendo y creciendo, somos la segunda fuerza de intención de voto, y quiero darle la vuelta a esta tortilla porque me importa lo que pasa en Cataluña y lo que pasa en toda España. Dicho eso, también, Carlos, yo te reconozco una cosa. Creo que a estas alturas de la película, quien no atiende a razones, digamos, ni a documentos, ni a datos, ni a argumentos reales, pues es difícil convencerle. Yo creo que lo que hay que aspirar es a convencer a muchos españoles que nos estarán viendo seguramente hoy también en 13TV a que vayan a votar. Yo no puedo convencer seguramente a un independentista que piense que vamos a estar en Europa, que no pasa nada con la banca y que vamos a tener menos corrupción, menos recortes y a vivir mejor, porque le han hecho creer algo que seguramente lo cree de buena fe, pero que es mentira. Como no puedo aspirar en esta semana a hacer eso después de 30 años, creo que lo que sí podemos aspirar es ir a votar en masa. Y yo creo que, por tanto, el objetivo es darle la vuelta a la tortilla y que esa mayoría que no está en votos sino solo en escaños, ni siquiera es una mayoría en escaños. Yo quiero recordar desde aquí, Carlos, que la mejor encuesta para Junts pel Sí, para CUP, para todos los separatistas, ninguna se acerca a una victoria en su supuesto referéndum. Todas pierden en número de votos, todas pierden en definitiva. Es decir, no hay una mayoría de catalanes en ningún sitio hoy en la encuesta que diga que están a favor de la independencia. Lo digo también para situarnos. Por tanto, seamos optimistas, trabajemos hasta el último minuto y ganemos el 27, porque no nos jugamos solo lo que pasa en Cataluña, estamos jugando con un tema de toda España, ¿no? Así que creo que hay que tomar conciencia de la importancia de participar en las urnas. Albert, independientemente de lo que ocurra el próximo domingo, donde es verdad, las encuestas están marcando un 46 o un 47% de voto, y lo decía el otro día un constitucionalista que teníamos en el plató, y decía, es increíble que para modificar la Constitución en puntos importantes necesites 2/3, y esta gente esté hablando, los independentistas, de que con un 40 y pico % son capaces de cargarse el artículo base, el de la unidad de España. Pero independientemente de lo que ocurra y del recuento y de lo que acabe saliendo, hay que tomar nota de determinadas cosas, porque nosotros hemos estado lanzando mensajes, un montón, las patronales, empresas. Josep Bou ayer mismo en el programa lanzaba el mensaje de cuidado, nos estamos jugando todo. Se ha hablado de lo que estaba ocurriendo con discriminación de derechos básicos, como la elección por parte de los padres del derecho a decir mi hijo va a ser educado en castellano, en español o no. Se ha estado hablando de cómo se han estado saltando determinadas normas. Hay que hacer alguna reflexión a medio o largo plazo de que hay que cambiar determinadas cuestiones porque no se puede seguir así, del control que tienen a lo mejor de los medios de comunicación, del control que han hecho de partidas presupuestarias públicas, de cómo han utilizado el dinero. Hay que hacer una reflexión y decir, oiga, independientemente de lo que salga el 27S, vamos a empezar a pensarnos, porque la relación no puede seguir siendo la que se está manteniendo en estos momentos. Pues estoy de acuerdo, Carlos. Hoy mismo en el acto de Ciudadanos, ese acto multitudinario con casi 3.500 personas en el fórum, me dirigía a la gente justo diciendo eso. El 28S no acaba todo, empieza todo. Tenemos que tomar nota. Está en jaque la igualdad, la libertad, la unión de todos los españoles. Está en jaque lo que hemos hecho juntos, lo que hemos construido juntos durante décadas. Y por tanto hay que ganar el partido, hay que construir un gobierno alternativo. Ciudadanos está en condiciones, quizá el único partido que llega en forma, digámoslo así, a estas elecciones para constituir, para liderar una alternativa, pero también hay que empezar a cambiar cosas en nuestro país. No podemos permitir que esos valores civiles se resquebrajen, no podemos permitir que la educación sea un instrumento político, no podemos permitir que el dinero público se vaya por las alcantarillas de la corrupción, también en Cataluña con el 3%. Y después déjame una última reflexión, también hay que cambiar España. Yo creo que España tiene que ser un proyecto donde se regenere la vida pública, porque no habrá una España unida si no regeneramos este país. El separatismo ha aprovechado la crisis española para romper o intentar romper España. No lo van a lograr, pero como tú dices, tenemos que tomar buena nota y que sea un punto de inflexión. Hay que volver a levantar este país y saber que lo que está pasando en Cataluña no es un problema, insisto, de Cataluña, es un problema de España en su conjunto, que tiene que solucionar cosas, como bien dices, para que no vuelva a pasar esto, ¿no? Pero bueno, para eso todo es ciencia ficción si no ganamos el 27, si no hay una mayoría alternativa y no la encabezamos, ¿no? Albert, déjame, te voy a hacer una pregunta, Jaime, pero dejadme que veamos previamente una cuestión que ocurría esta semana, Congreso de los Diputados. Sabino Cuadra, diputado conocido por todos ustedes, directamente desde la tribuna de oradores, en el Congreso de los Diputados, es decir, la sala máxima de representación de todos los ciudadanos, cogía una Constitución y con una camiseta con la bandera independentista catalana empezaba a romper la Constitución. Atención. El problema es de la Constitución española y el régimen constitucional. El problema es de un artículo primero de la Constitución que hace referencia a que la soberanía es única y exclusiva, de un artículo segundo que hace referencia a la unidad indivisible e indisoluble de la nación española, y un artículo 8 que pone garante al ejército de todo lo anterior. Y por eso la solución tiene que ir porque estos artículos
desaparezcan de aquí y haya un reconocimiento claro y directo, de la voz y la palabra para Cataluña, para Euskal Herria y para Galicia. Visca Catalunya Lliure. Pues Jaime, el otro día lo comentábamos, yo no sé si esta escena, uno, se produciría en muchos países democráticos y dos, si se hubiese permitido. Lo digo porque es que prácticamente no se movió nadie. Bueno, el presidente del Congreso no movió una ceja. El problema de origen es que este señor, por llamarle de alguna manera, siempre entrecomillado, nunca debería haber sido diputado del Parlamento Nacional. Nunca. En ningún país decente, con las coordenadas democráticas sanas, este señor podría haber sido diputado. Pero bueno, yo me gustaría hacer una pregunta a Albert, ¿puedo? Sí, sí, adelante, Jaime. No, yo, Albert, quería hacer la siguiente reflexión, que yo me lo pregunto todos los días. Siendo estas unas elecciones autonómicas, revestidas naturalmente del barniz, del plebiscito que nos ha vendido el soberanismo, ¿no habremos entrado todos, ojo, y yo el primero, al trapo? Porque imaginemos un supuesto que puede desgraciadamente ocurrir, que saquen con la suma del CUP mayoría absoluta. ¿Cómo a partir del día siguiente, cuando hemos ido por la vía del plebiscito, de una manera o de otra, pero hemos ido por ahí, les decimos ahora a toda la gente que estos eran solamente unas elecciones autonómicas? Albert. Bueno, lo primero es que efectivamente son unas elecciones autonómicas y por tanto quien quiera gobernar Cataluña, la comunidad autónoma, lo puede hacer. El problema efectivamente es que quien la plantea dice esto no son unas elecciones autonómicas, eso son palabras de Artur Mas, yo no lo comparto. Dice esto es un referéndum y por tanto hay que ver sí o no. Por eso dicen Junts pel sí, no Junts por la economía o Junts por la sanidad, dicen Junts pel sí. Son ellos los que ponen unas reglas de juego que son falsas. Dicho eso, yo planteo también una pregunta que yo mismo he hecho a Artur Mas interpelándole y no ha contestado. Si el señor Mas no tiene a la mayoría de catalanes detrás y la mayoría de catalanes le dan la espalda porque él dice que esto es un referéndum, el señor Mas tiene que dimitir el 27 por la noche, porque si no tiene a la mayoría de catalanes detrás en sus reglas de juego falsas, no gana. Por tanto, el señor que ha montado todo este follón tiene que dimitir. Tenemos que abrir una nueva etapa política, que habrá que tomar nota, habrá que dialogar. Por supuesto, porque Cataluña va a quedar fragmentada, lamentablemente, pase lo que pase, va a quedar fragmentada en dos bandos. Y eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Ya nos pasó en el País Vasco y ahora va a pasar, lamentablemente, en Cataluña. Pero, efectivamente, entrar al trapo es pensar que esto es un referéndum. Creo que hicimos una cosa bien los partidos que no somos independentistas, que es llevar un programa de gobierno, presentarnos con listas y luego sumar el 27S por la noche. Yo lo digo aquí, lo he dicho Inés Arrimadas varias veces, si nosotros, como dicen todos los sondeos, somos la fuerza política que encabeza la alternativa a Mas, llamaremos a los demás partidos para intentar configurar una mayoría alternativa. Tenemos la obligación moral como españoles de intentar que haya un gobierno decente, un gobierno con las manos limpias y un gobierno democrático que respete las reglas de juego. Eso es lo mejor que le podría pasar a España y sin duda a Cataluña en particular. Así que yo no he entrado al trapo, pero sí que tiene razón en algo. El señor que gobierna y que ha convocado ha dicho que esto es un falso referéndum. Pues oiga, si usted pierde, yo no conozco ningún referéndum que se pierda y se celebre. Si alguien lo pierde, el señor Alex Salmond en Escocia perdió y se marchó y dimitió. Pero el señor Mas, me temo que quiere acogerse a los escaños para no contar con los votos. De todas maneras, para acabar, les diré una cosa. Hay partido. Estos señores están 2, 3 escaños en alguna encuesta, 4, alguna 1, solo por encima de la mayoría absoluta. Pierde escaños Convergencia, señores, pierden escaños respecto a 2012, que nadie lo olvide, pierden fuerza y hay que ganarles en las urnas. Yo insisto, confío plenamente en que los catalanes se movilicen. Tenemos que votar como si fueran unas generales. Antonio Gallego. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Albert. Primero, a mí no lo que es la confrontación política a mí no me gusta discutir con aquellas personas con las que nos unen algunas cuestiones fundamentales, y yo creo que con Ciudadanos es un caso claro, ¿no? Ante el reto que hay en Cataluña, a mí me alegra saber la opinión de Ciudadanos en el sentido de que es un partido que tiene la voluntad de defender la Constitución, el artículo 1 y el artículo 2, la ley, igual que lo ha venido haciendo el Partido Popular, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con él en que lo importante es votar, ¿no? Votar y votar. En las urnas es donde podemos ganar a estos señores. Él ha dicho, hay partido, yo no me pondré tan futbolístico, me pondré más taurino, hasta el rabo todo es toro. Es decir, yo creo que podemos conseguir un buen resultado. Yo creo que estamos despertando a muchísima gente en Barcelona y en otras provincias de Cataluña que no quieren renunciar a sentirse españoles y a sentirse catalanes, que quieren formar parte de España, que quieren formar parte
parte de la Unión Europea y desde luego se han dado cuenta de que lo que proponen es un mal negocio, ¿no? Hemos visto amenazas de ellos mismos de corralito, hemos visto las amenazas de la banca de que se largan, empresas diciendo que esto de verdad lleva a la quiebra y a la destrucción de muchísimos empleos, en fin, ponen en riesgo las pensiones, muchísimos temas, ¿no? Y nosotros, igual que ha comentado Albert, nosotros también decimos exactamente lo mismo. Si somos el partido no separatista más votado, también llamaremos a Ciudadanos y a Partido Socialista si se aclara, ¿no? Porque, bueno, el Partido Socialista ya os ha contestado que no piensa estar ahí. Por eso te digo, Carlos, que a veces por la mañana es un poco más defensor de la unidad de España y por las tardes depende el día, ¿no? Y depende a qué barrio va, ¿no? Y depende a qué pueblo va. Y a veces va con la bandera y a veces no. Pero bueno, yo creo que tenemos que tener altura de miras, hablar todos y tratar de construir una alternativa a este régimen con tics absolutamente fascistas. Y le digo, sí, ¿has pensado la palabra? Sí, la he pensado. Fascistas, porque cuando pongo TV3 veo cómo se comportan. De verdad es que me preocupa muchísimo lo que veo en Cataluña. Déjame que le meta, o que meta aquí precisamente una cuña para hacerle una pregunta a Noelia, porque Albert Rivera está contándonos que tiene esa vocación, que tiene esa intención de hacer un pacto abierto precisamente para defender la Constitución y para defender lo que marca la Constitución, la unidad de España. El Partido Popular, Antonio, acaba de decirlo exactamente igual. Hay un tercer elemento en ese juego, se llama Partido Socialista, y lo único que ha dicho hasta el momento el señor Iceta es: yo no soy de Juntos por el Sí, pero tampoco soy del bloque por el no. ¿Desde cuándo la defensa de la Constitución española, los derechos y las libertades que aparecen en ella, es un bloque por el no? Yo pensaba que era el más por el sí, que nunca jamás se puede ser. Noelia. Hombre, yo creo que lo que se transmite por parte del Partido Socialista es que no vamos a entrar en el juego en que estos son unas elecciones plebiscitarias, porque no lo son unas elecciones autonómicas. Le hemos dado tanta importancia a eso que lo que nosotros no queremos es que parezca que hay dos bloques confrontados en un plebiscito que no existe, sino que hay que elegir un presidente de la Generalitat y uno de ellos que se presentan a presidente de la Generalitat va camuflado el número 5 en una lista estrambótica donde va la extrema derecha, la extrema izquierda. En cuanto a lo que dice el Partido Popular, que unas veces representante del Partido Popular decimos una cosa y otra, vamos, su declaración de amor hoy a Ciudadanos me ha parecido encantadora, pero ustedes sí que han cambiado no es amor, de demonizarlos, de decir que eran un populismo, una especie de populismo, y yo desde luego no voy a decir comparto lo que dice Ciudadanos porque esto queda muy bien entre... No lo comparto. No comparto su adanismo, en que todo comienza con ellos. No comparto que llamar viejos partidos políticos sea algo malo. Mi partido político es un partido viejo, antiguo. Es decir, que lleva a sus espaldas años luchando por esta España, años luchando por esa Cataluña y años luchando por el estado de bienestar. Supongo que como lleva muchos años también el Partido Popular. Y desde luego a mí, el denominar a mi partido viejo, no solo no me ofende, sino que es un honor. Y esto de que todo lo joven va a ser lo más positivo, hay que cambiarlo todo tiene que ser joven, pues me parece muy simplista. Sí, ¿no? Lo que tiene que ser joven es la ilusión por cambiar las cosas, y eso lo puede representar alguien joven sin corbata o gente que lleva trabajando toda su vida y que lo lleva haciendo y defendiendo. Y desde luego, en Cataluña, ¿qué defiende el Partido Socialista? Un programa alternativo de gobierno. ¿Al día siguiente nos vamos a sentar a hablar? Por supuesto. Si es que el día siguiente es importantísimo y se va a necesitar mucha inteligencia, mucho diálogo y mucha generosidad para que Cataluña sea lo que siempre ha sido España, y una parte de España importantísima que ha hecho de este país uno de los países donde mucha gente quiere venir. Está pidiendo la palabra Albert. Quiere venir a vivir. Y yo simplemente un pequeño matiz. Y ha sido... yo soy así, no soy políticamente correcta. Han sido muchos años de muchos errores, de todos. Es decir, de otros partidos, del Partido Socialista, muchos años de muchos errores. Y se va a necesitar, por lo tanto, el día después, muchísima fuerza, muchísimo diálogo y muchísima inteligencia. Y hoy lo que tiene que hacer Ciudadanos, como está haciendo, es decir, que ellos tienen un programa alternativo de gobierno. Lo que tiene que hacer el Partido Popular, que lo estará diciendo en todas y cada una de las calles, es que tienen un programa alternativo, y el Partido Socialista lo tenemos, porque no es un plebiscito, es unas elecciones autonómicas. Déjame que le traslademos precisamente ese juicio y esa pregunta a Albert Rivera. Albert, adelante. Bueno, hay personas de otros partidos en la mesa y creo que no sería elegante ni para los telespectadores ni para lo que nos jugamos entrar en el y tú más, porque para eso ya hemos tenido muchos años. Por tanto, creo que es bueno que Ciudadanos esté encabezando esa alternativa. Algo estará cambiando en Cataluña y algo estará viendo la gente
con nuevos partidos que pueden hacer cosas para cambiar las cosas, con toda la humildad. Yo hoy citaba a Felipe González, a Suárez o a Aznar en mi discurso, reconociendo el trabajo que esos presidentes, esos proyectos para España que han tenido, pero hace falta volver a lanzar un nuevo proyecto común español, a mi juicio, y por tanto no me voy a discutir con los que el día 28, si ganamos, tendremos que llamarles para sentarnos a hablar. No lo voy a hacer, creo que sería quemar un puente que no estaría a la altura de cómo yo entiendo mi país. Dicho eso, sí que es verdad una cosa. Yo estuve el otro día en Castelldefels, y voy a Tarrasa mañana. Dos lugares donde el Partido Socialista de Cataluña, y estoy convencido que la mayoría de socialistas de España no lo comparten, ha aprobado apoyar la Asociación de Municipios por la Independencia. Es decir, que esos municipios se adhieran a los municipios que proclaman la independencia. Eso lo ha votado el PSC, y no me vale aquí, es el PSC y no es el PSOE. Oiga, estamos jugándonos mucho para que, como bien decía otro contertuliano, no estemos por la mañana diciendo una cosa y la otra. No podemos tapar con la bandera de España lo que se ha hecho en Tarrasa, en Castelldefels o con Carod Rovira, dos tripartitos. Creo que eso es lo que la gente seguramente está pasando facturas a las unas. Y yo lo único que pido, sin mirar al pasado, es que a partir de ahora, por favor, en vez de pactar con Esquerra Republicana o con Convergencia, hablemos los que tenemos alguna cosa en común: la Constitución, la igualdad de los españoles, las libertades, la Unión Europea. Hay mucho en común. Los separatistas se han unido solo para romper España. Yo no quiero hacer bloques, efectivamente, en eso estoy de acuerdo, pero hombre, sí que tiene que haber una mayoría parlamentaria, y el PSC y el PSOE, después de las elecciones, tendrán que decidir si tienen que apoyar otra vez a Esquerra Republicana como los tripartitos, o si tienen que apoyar a Ciudadanos o a quien sea para sentarse y configurar una alternativa, porque lo que estoy seguro es que los votantes del PSC, los votantes de Ciudadanos, los votantes del PP, estoy convencido que no quieren ver a Artur Mas otra vez de presidente. Así que hay que hacer todo lo posible, con mucha cintura, con mucha generosidad, para configurar eso. Yo confío en eso y creo que podemos ganarles en las urnas. Miquel, te voy a dar la palabra. Bueno, yo estoy encantado de oír a tanto político optimista, pero yo no soy optimista. Lo que nos señalan los sondeos que hemos ido conociendo, en algunos periódicos día a día, que hemos ido conociendo en esta última semana, es que las posibilidades de que después de estas elecciones se forme un gobierno por parte de los Junts por el Sí, Juntos por el Sí, o como se pronuncie, porque yo no sé catalán, con la ayuda de la CUP o en su caso de Podemos, es decir, que nos enfrentemos o bien a una hipótesis, digamos, simplemente separatista, o a una hipótesis separatista y revolucionaria. Yo creo que estos son los dos elementos o las dos posibilidades que tienen una probabilidad mayor. Y en esa situación, mira, Albert, os vais a tener que juntar el PP, el PSOE, vosotros y a lo mejor alguno más, no para formular una alternativa a Mas y a los nacionalistas, sino para ver cómo sois capaces de apoyar al gobierno nacional para que se oponga a los planes de separación de España, que van a ser inmediatos. Estamos en el borde de la ruptura, y por tanto podremos decir que los bancos se van a ir, que no sé qué. Todo eso en este momento ya es irrelevante. Lo relevante es cómo se frena el golpe con los instrumentos que pueden ser durísimos que tiene el Estado. Y si el Estado va a poder tener el respaldo político suficiente como para frenar esto. Porque si no es así, y conocemos casos que han ocurrido, bueno, la mayoría de las secesiones que ha habido por el mundo han acabado en un conflicto violento. La mayoría, no todas, pero sí la mayoría. Y algunas se han ganado y otras se han perdido. Bueno, pues ahora tenemos que pensar, desde mi punto de vista al menos, tenemos que pensar básicamente en esa situación. Albert. Bueno, yo podría estar de acuerdo con Miquel Buesa si estuviéramos a 28 de septiembre y hubiera una mayoría de catalanes, un 55, un 57, un 51, un 60% catalanes que dicen queremos separarnos del conjunto de España porque hemos votado unos partidos, aunque democráticamente no es un plebiscito, pero tendría un peso político innegable que el 60% catalanes votaran a partidos separatistas. Eso es así. Pero es que no estamos en el 28 de septiembre, estamos a 19 o a 20 de septiembre, no, a 21, no sé ya qué día estamos. Por tanto, estamos en medio del partido.
Y yo les digo que en las últimas elecciones, en 2012, todo el mundo decía que iba a haber una mayoría absoluta de Artur Mas y sacó 50 escaños. ¿Saben por qué? Porque fuimos a votar en masa, porque salimos los catalanes que queremos seguir siendo españoles a votar. Y yo les digo que queda partido, entiéndanme, jugando el partido, y además, Ciudadanos, que a mí me dijeron que era imposible, y alguno lo sabe como Miquel, que era imposible un partido constitucionalista nuevo en Cataluña. 0 escaños, 3 escaños, 9 escaños y la peor encuesta nos da 20 escaños. Por tanto, imposible, es una opinión. Nosotros hemos logrado una alternativa. Así que yo no es que sea optimista por querer serlo, es porque hay posibilidades. Claro que tengo preocupación, como muchos catalanes. Estamos preocupados de que no haya victoria, de que la gente no se movilice y solo voten los independentistas. Pero déjenme soñar con un escenario posible, que es que haya una victoria alternativa y podamos configurar un gobierno. Y no va a ser fácil, va a haber mucha traba, mucha dificultad. Hay que dialogar entre partidos que no han dialogado durante muchos años, durante mucho tiempo. Pero claro, esto me valdría este debate para el día después de las elecciones si hubiera una mayoría separatista. Pero ¿y si no las hay? Que es lo que yo creo que va a pasar, que la mayoría de catalanes le den la espalda a Artur Mas. Pues yo creo que ese es otro escenario. Es un escenario en el que hay que parar el crono, hay que decir se acabó, no hay proceso separatista y podemos hablar de la Constitución, de reformas, de competencias, de la ley de financiación autonómica, de infraestructuras, de lo que usted quiera, pero dentro de la democracia, dentro de las reglas de juego y con un gobierno que no dé un golpe al orden constitucional. Por tanto, en ese sentido yo me preocupa, pero también quiero jugar este partido el instrumento del voto, porque si no, ¿para qué estamos haciendo unas elecciones, no? Déjame, porque me estaba enseñando precisamente un titular, Antonio Gallego, el titular es de hoy mismo, ¿verdad? Sí. Partido Socialista y Convergencia, ¿qué es lo que pone? Han firmado un acuerdo para llegar al poder en la Federación de Municipios de España. Es decir, es que el Partido Socialista se ha unido y apear al Partido Popular. Apear al Partido Popular, que es la fuerza con más alcaldías. Es que se ha unido a los separatistas para sacar al Partido Popular de la presidencia de la FEM. Y esto ocurre una semana de estas votaciones. Esto ocurre una semana de estas votaciones. Además, como decía antes Albert, que también, por cierto, lo ha dicho esta mañana Mariano Rajoy en Badalona, que hemos hecho una butifarrada estupenda con más de 4.000 personas, donde había un clima magnífico, pues efectivamente es que hacen que donde gobiernan, como en ayuntamientos como Castelldefels, Tarrasa, Badalona, etcétera, se unen a la Asociación de Municipios por la Independencia, ¿no? Entonces, a ver, se trata de pedir un poco de coherencia y de defender lo importante. Yo creo que la gran mayoría de los votantes del PSOE quieren que Cataluña siga estando en España y yo creo que no tenemos por qué obligar a renunciar a un señor de Almería, a un señor de Granada, a un señor de Extremadura a elegir entre Cataluña y España. Yo creo que son sentimientos compatibles y así debe seguir siendo. Pero dejadme, quiero que veamos al ver un vídeo con el cual hemos recopilado los últimos insultos de un señor llamado Pablo Iglesias. Lo digo porque puede acabar teniendo un papel decisivo, lo decía Miquel, y es verdad. Cuidado porque si la gente, las listas puramente separatistas obtienen 66, 67, 68 escaños, ¿vale? Estarían ahí rozando incluso en la mayoría absoluta, es muy posible que acaben necesitando a un grupo, el de Cataluña sí que puede, en el cual está Podemos. Los mensajes que está lanzando Pablo Iglesias, desde luego, en estos momentos suenan más a que haría cualquier cosa con tal de derrocar el actual esquema de defensa constitucional, que desde luego a facilitar que los partidos constitucionalistas estuviesen cómodos con una España tal y como la conocemos en estos momentos. Albert, déjame que veamos esa recopilación de insultos, porque además, de hecho, la última iba para vosotros, que si eres la marca cool del PP. Atención. Y nosotros se lo vamos a decir a la cara, traidores, traidores a la patria, eso es lo que son. El otro día el tonto de Carmona del Partido Socialista dice, voy a decir una cosa muy impopular, voy a hablar bien de los inspectores de Hacienda. Es como, eres un normal. Y entonces el Pitufo Gruñón nos llamó leninistas. Y fue como, pero ¿en qué quedamos, Pitufo Gruñón? La Cataluña de Albert Rivera, ese envoltorio cool del Partido Popular. Así no, Pedro, así no, Susana. Quien quiera entenderse con nosotros, Pedro tiene que dar un giro. Te voy a hacer una pregunta, Albert, porque de hecho yo querría también que analizásemos esto. Si la amenaza separatista, si el desafío separatista viene solamente de ahí o viene de que es muy posible que cuente con este tipo de partidos. Te va a hacer una pregunta, Antonio Naranjo, creo que es sobre esto, Antonio. Sí, bueno, antes de nada, decir muy rápido que oyendo a Albert, es verdad que vemos que España ha ganado un gran político, pero también me pregunto si no ha perdido Cataluña un gran presidente. Pero bueno, por ir a lo de Podemos, y mi pregunta es muy básica. ¿Qué le dice su olfato y su información al respecto de cuál va a ser el papel de Podemos en Cataluña? Es decir, si se va a inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro en función de Podemos, ¿hacia qué lado le dice a usted el olfato que se va a inclinar? Albert, adelante. Pues mira, el otro día hay un magnífico artículo de Félix Ovejero que
en El País creo que era, que hablaba precisamente de la traición, hablando de traición, que decía Pablo Iglesias, la traición es la que ya hizo en mucho tiempo una parte de la izquierda catalana entregando sus postulados, pues eso, a Esquerra Republicana, tripartitos, Iniciativa, es uno de esos partidos que se ha vuelto independentista y ha puesto, y eso yo creo que es el drama de Podemos en Cataluña, y lo saben porque están perdiendo fuelle y se están hundiendo en todos los sondeos y pierden mucha fuerza, es que han puesto un candidato separatista, es decir, el señor Rabell saca pecho de votar sí a la independencia el 9 de noviembre. Y claro, con la que tenemos en Cataluña, con la situación que hay, no podemos votar a partidos que resulta que el día después tienen candidatos que dicen yo voy a votar sí a la independencia. Es decir, Pablo Iglesias está jugando a todo, de cualquier manera, apoyando a Bildu, sumando con los independentistas en Cataluña, apoyando a Compromís en Valencia. Y yo creo que no todo vale. No se puede tener un proyecto para España y pactar y tener candidatos que quieren romper España. Así de simple. Por tanto, yo creo que no se puede, todo aquel que no quiera que se rompa España y todo aquel que quiera que sigamos siendo un país de la Unión Europea, un país constitucional y democrático, creo que desde luego se vería traicionado, ¿no?, votando a candidatos como este. Dicho eso, es muy importante precisamente concentrar voto, que los votos vayan a votos firmes, a votos claros, con las cosas claras, como Ciudadanos en este caso, y además que pueden ganar porque estamos la segunda fuerza política en todos los sondeos, porque estos votos que puedan ir a Podemos son una tómbola, literalmente. Es decir, puedes tener un candidato independentista y él mismo ha dicho, si hay otros independentistas como yo en la lista. Oiga, mire, qué tranquilidad. Es decir, yo creo que desde luego Podemos ha cometido una grave irresponsabilidad apoyando a una candidatura independentista en un momento en que muchos votantes, estoy convencido también de Podemos, con todos los matices que tengamos ideológicos, también quieren que España siga unida, ¿no? Así que en ese sentido es preocupante, pero cuantos menos votos saquen y más votos saquemos otro, menos fuerza tendrán para poder tener, digamos, la tentación de apoyar a Artur Mas o de apoyar a Junqueras, ¿no? Carmen, una última pregunta para Albert. Vale, yo le quiero decir que efectivamente los sondeos dan una mayoría de escaños, no de votos a los separatistas. Sin embargo, cuando les preguntas si quieren ser independientes, la mayoría muy amplia dice que no, que quieren seguir en España. De hecho, creo que en la última de hoy solo un 25% de los catalanes dice que se siente solo catalán. Y luego una mayoría también dice que la gestión de Mas ha sido un desastre de este gobierno, ¿no? Y yo creo que mucha gente se pregunta por qué no han sido ustedes capaces, como se hizo en el País Vasco, los partidos que están por la no separación de Cataluña, de unirse. O sea, hubiera sido, yo creo que para muchos catalanes y españoles, un paso muy importante y que a lo mejor hubiera logrado convencer a esa gente que no tanto ir, o sea, juntos pero separados, ¿entiende, no? O sea, una especie de pues eso, lo que se hizo en el País Vasco. Albert. Bueno, yo sí que me corrijan, y hay gente que sabe más del País Vasco que yo, que me corrijan. El señor Basagoiti y el señor Patxi López no fueron juntos en una lista por el sí o por el no. Fueron con dos listas separadas, con sus proyectos de gobierno, e hicieron un gesto patriótico, un gesto que les honra, que es que el Partido Socialista, segunda fuerza política, como hoy Ciudadanos dicen las encuestas en Cataluña, tuvo el apoyo en un gesto que le honra también a Basagoiti en su día y al Partido Popular del País Vasco, de apoyar a Patxi López para que hubiera una alternativa. Yo es lo que estoy planteando, es justo lo que he dicho. Es decir, si Ciudadanos es la segunda fuerza política y necesitamos apoyos de otros partidos que, aunque no tengan tanta fuerza, nos pueden apoyar, hablemos, pero no fueron, vaya, en una lista única con el sí o el no al plan Ibarretxe, para entendernos. Creo que eso no es democrático. Aquí no hay plebiscitos, en democracia no hay plebiscitos, en democracia hay o citas electorales o referéndums legales, pero plebiscitos no hay. Así que yo creo que hubiera sido un error darle la razón a Mas, porque efectivamente dentro de esos ciudadanos de Cataluña, pues en una democracia votamos programas, proyectos, ideologías, valores, pero no votamos sí o no a la independencia, y mucho menos de manera ilegal, y mucho menos para proclamarla ilegalmente. Así que creo que, lo vuelvo a explicar, el 28, el 27 por la noche, vaya, si hace falta, ojalá podamos llamar y ponernos de acuerdo y pedir apoyo a otros partidos para configurar una alternativa. Pero, insisto, yo soy el primero que siempre he defendido, y lo he dicho aquí, no se me caen los anillos de reconocer que el Partido Socialista, el Partido Popular, hace unos años en el País Vasco hicieron lo que había que hacer, y muchos españoles que no votamos a esos partidos nos sentimos orgullosos de que en el País Vasco pues nuestros compatriotas fuesen capaces, ¿no?, de ponerse de acuerdo. Eso es lo que hace falta para el futuro de España, y en particular en Cataluña, ¿no? Albert, pues muchísimas gracias por habernos atendido, muchísimas gracias por habernos dado todos estos minutos y haber podido repasar qué es lo que está ocurriendo precisamente en Cataluña. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.